Bueno, lleva casi un año en el cargo, ha tenido que gestionar el fin de la pandemia, el volcán, la guerra. ¿Cuál es su experiencia personal de estos meses? Es una experiencia muy enriquecedora y también de mucha responsabilidad, porque no estamos teniendo una legislatura fácil y todas las crisis, tanto la de Afganistán, la del volcán, ahora la guerra y por supuesto la pandemia, que no ha terminado, todavía estamos en la parte final, en los últimos coletazos de la pandemia, esperemos que así sea, pues tenemos que gestionarlas con esa responsabilidad. Pero sinceramente merece la pena. Estamos trabajando mucho para que España supere todas las crisis, para que lo haga con más fortaleza, para que consigamos reforzar la transformación de nuestro país y para que cuando termine la legislatura le podamos decir a los españoles que hemos gestionado la crisis, que hemos conseguido que el crecimiento económico que ya teníamos siga robusto y siga sólido, que además hemos salido de la crisis de manera diferente a como se salió en la anterior crisis, es decir, que salimos de la crisis reforzando el estado del bienestar, salimos generando más derechos, salimos aumentando el salario mínimo y por tanto yo creo que al final de la legislatura tendremos una hoja de servicios que podremos presentar a los españoles con el orgullo de haber gestionado crisis, de haber reforzado el estado del bienestar y de haber conseguido un crecimiento económico sólido. De los muchos ángulos que tiene su cargo, ¿con cuál se siente más a gusto? ¿Con el de negociador o confrontando con el resto de partidos en la oposición? Creo que en la política ha de tener una dosis adecuada de todo. Yo me siento cómodo en las negociaciones, me gusta hablar, me gusta dialogar. Creo que todo el mundo siempre tiene una parte de razón y por tanto escuchar y poder hacer de ahí integrar algunas de las preguntas y de las cuestiones que plantean otros partidos, otras fuerzas políticas. Eso me parece interesante. Para nosotros una manera de gobernar es el acuerdo, no tenemos otra. Tenemos un gobierno con 155 escaños, el primer gobierno de coalición de la historia de la democracia, y luego tenemos que conseguir más apoyos. Y a mí esa parte de hablar, de dialogar, de acordar, de pactar, de conseguir puntos de equilibrio, de avanzar con esos equilibrios, me siento cómodo en esa faceta. ¿Siente que ha perdido algún tipo de contacto con la realidad? No, creo que por supuesto que trabajo muchas horas, pero como tanta gente en España que trabaja muchas horas. Yo sigo manteniendo mi entorno, mis amigos, mi familia, mi barrio, sigo yendo al súper a comprar, sigo llenando el depósito de mi coche y por tanto creo que antes que ministro soy ciudadano y lo seré siempre. Y creo que eso también es importante, que en ningún momento te puedas sentir alejado, aunque las dificultades del cargo sean muchas. Es importante que sigamos manteniendo, digamos, nuestra vida, trabajando muchas horas, pero intentando hacer tu vida normal también, porque al final eso lleva a que conozcamos muy bien cuáles son las dificultades. Claro que conocemos las dificultades de la ciudadanía, claro que sabemos lo que ha subido la cesta de la compra, lo que ha subido la gasolina, lo que ha subido la luz, y eso hace que al final los problemas de la ciudadanía, la realidad de la calle, esté en la mesa del Consejo de Ministros, cuando tomamos decisiones precisamente para paliar todos los problemas que nuestro país tiene que abordar ahora. Por ejemplo, ¿por qué no hay más fotos del presidente del gobierno con Ciudadanos? El presidente del gobierno tiene una agenda verdaderamente cargada de actos institucionales, de actos públicos y con multitud de personas. Hay una foto preciosa que igual no se conoció mucho el otro día cuando visitó el centro de refugiados en Barcelona con una niña de 4 años, donde te das cuenta lo valioso que es lo que hacemos y lo importante que es que podamos, con toda la solidaridad del pueblo español y toda la solidaridad del gobierno, que podamos dar una nueva vida, una nueva oportunidad a esa niña de 4 años. Pues ahí estaba el presidente con la niña y no es la única, hay multitud de imágenes. ¿Ha visto los vídeos de Emmanuel Macron discutiendo con Ciudadanos en la calle? ¿Por qué en España eso no es posible con el presidente del gobierno? Yo creo que es posible que el presidente del gobierno ha visitado todos los lugares donde en España hacía falta que estuviera el gobierno. Y estuvo en los incendios en verano, ha estado en La Palma 10 veces, en la isla de La Palma, con las personas que han sufrido porque toda su vida ha sido arrasada por la lava. Y ha estado con ellos, con los afectados.
y hemos conocido de primera mano las dificultades, los problemas que tenían. El presidente del gobierno es una persona que está muy cerca de los problemas y que los siente como propios, y por eso las políticas que hacemos desde el gobierno son siempre políticas de proteger a toda esa ciudadanía que tiene dificultades, proteger a ciudadanía que tiene dificultades como en La Palma, porque la lava se lleva por delante su vida y sus casas, pero también a empresas, también a pymes, también a autónomos que durante la pandemia y ahora con la guerra en Ucrania están teniendo dificultades también, y estamos protegiendo a esas personas y sobre todo a los que tienen más dificultades. Somos un gobierno que trabaja cada día para proteger a las clases medias, para proteger a los trabajadores y trabajadoras y para proteger a empresas y autónomos, y creo que lo hacemos cada día. Dijo Pablo Iglesias sobre Pedro Sánchez: no hay nada más imprudente que fiarse de él. ¿Qué le parece que un ex vicepresidente diga esto? Tengo por costumbre no comentar las declaraciones de los comentaristas, entonces yo creo que funciona diferente. Los comentaristas y los analistas analizan lo que decimos las personas que tenemos responsabilidad pública. ¿Fue un error tachar de ultraderechistas a los transportistas en huelga? Bueno, posteriormente se ha conocido que algunos de los líderes, o su principal líder, o el más conocido, era una persona de ese entorno, ¿no? Pero más allá de eso, que no era lo importante y que no era lo relevante, lo importante es que había un problema en el sector del transporte, que éramos plenamente conscientes, y por eso precisamente hemos tomado medidas para llegar a un acuerdo con el sector del transporte, que en un momento de enormes dificultades ellos tuvieron una carga encima que era sobre todo el precio del combustible. Por eso hemos bajado un mínimo de 20 céntimos el carburante, donde los más beneficiosos es el sector del transporte, y además hemos aprobado en el Gobierno ayudas directas al sector del transporte, ayudas directas que se traducen en que la persona que tiene un camión va a recibir un importe económico por ese camión, quien tiene una furgoneta, que tiene un coche, a todo el sector del transporte. Por tanto, creo que hay en un sector con dificultades, sabíamos esas dificultades, hablamos con ellos, negociamos, pactamos, y afortunadamente hemos conseguido que ahora mismo conozcan que la realidad es para ellos una realidad, digamos, más optimista. También les digo que con las políticas que hemos llevado a cabo, desde el decreto que aprobamos en Consejo de Ministros para paliar los efectos y las consecuencias económicas y sociales de la guerra, hoy España es el país con la gasolina más barata de toda Europa Occidental. Y eso, por supuesto, va a tener consecuencias tanto en la inflación como, por supuesto, para el sector del transporte y para las personas que en el día a día tienen que llenar el depósito de sus coches. ¿Cree realmente que puede ser posible llegar a acuerdos con el Partido Popular? Pues mire, de momento, los dos únicos pactos a los que ha llegado el señor Rajoy es uno interno para tapar las investigaciones de sus miserias, y otro externo con Vox para meter a la ultraderecha en el gobierno de Castilla y León. Esos son los dos únicos pactos a los que ha llegado Feijóo. Nosotros tendemos la mano al Partido Popular, claro que sí, llevamos 4 años haciéndolo. Nosotros creemos que el Partido Popular tiene que convertirse en una oposición útil y que tenemos que llegar a acuerdos con el principal partido de la oposición y con otros muchos partidos y fuerzas políticas que están en el Parlamento. Y claro que les tendemos la mano, en primer lugar, para que apoyen el decreto ley de medidas para paliar los efectos de la guerra. Un decreto ley que es el más ambicioso de Europa, que supone 16.000 millones de euros de movilización de recursos y que, por ejemplo, baja la gasolina, conseguirá bajar también la factura de la luz, da ayudas directas al sector del transporte, ayudas directas a la ganadería, a la pesca, a la agricultura, incrementa el ingreso mínimo vital para las personas que tienen más dificultades, crea el bono social, topa la subida de los alquileres. Es un decreto ley muy potente, el más ambicioso de Europa. Y lo que queremos es que el Partido Popular lo apoye, y por supuesto con otros grandes pactos que son recuperar consensos básicos. Imagínese lo que estamos pidiendo, que se cumpla la Constitución, que se renueve el Consejo General del Poder Judicial como mandata la Constitución y mandata la ley. Es un consenso absolutamente básico. Lo que ocurre es que el decreto, una vez que está ya aprobado y en vigor, más que pedir acuerdo, lo que se pide es que se apoye tal cual está, puesto que no se puede cambiar. Hablamos con el Partido Popular antes, hablé yo personalmente. Yo me reuní con todos los grupos parlamentarios junto con las vicepresidentas, escuchamos todas las medidas y todo el diagnóstico que hacían las distintas fuerzas, y después, antes de aprobar el decreto,
hice una ronda telefónica y yo hablé con el Partido Popular. El Partido Popular se puede ver reflejado en el decreto ley. Son medidas que se han adoptado en toda Europa y son medidas que van a conseguir el objetivo, que es básicamente que consigamos una senda de reducción de la inflación y que consigamos que todas las personas, todos los trabajadores, las clases medias, empresas y autónomos que se han visto afectados por la invasión de Rusia en Ucrania, todas esas personas puedan verse acompañados por el gobierno en un momento de dificultad. Se queja el PP de que en la conferencia de presidentes pactaron bajadas de impuestos y no se ha cumplido, y que además se enteraron de los 11 puntos de propuesta de acuerdo por filtración de Moncloa antes de llegar a la reunión. ¿Así es posible pactarlo? ¿Tienen razón? En la conferencia de La Palma se pactó un documento que es público y que es literal y que se ha cumplido de manera rigurosa. No entiendo mucho cómo el Partido Popular insiste en decir que aquello no se cumplió cuando no hay más que leer lo que se pactó en la conferencia de La Palma y ver que se ha acordado. ¿Por qué se ha acordado? Porque hay un paquete de reducción fiscal en el decreto que aprobamos en el Consejo de Ministros, pero no un paquete pequeño, en torno a 12.000 millones de euros. Se han prorrogado todas las medidas de reducción de impuestos para bajar la factura de la luz, pero es que se han incrementado otras. Se ha bajado, por ejemplo, el peaje a la industria electrointensiva en un 80%, o se exime a los pescadores cuando salen a faenar de la tasa portuaria. Esos son impuestos y son recursos que el Estado no tiene para poder proteger. Es un ejercicio de realismo mágico o de ingenuidad absoluta el pretender que se puedan bajar todos los impuestos y además se puedan dar ayudas directas a todos los sectores con más dificultades. Eso cualquiera en su casa sabe que si entran menos ingresos no puede tener más gastos. Y después de la reunión entre el presidente del Gobierno y el líder del PP, ¿ha tenido algún contacto con el PP? ¿Sabe quién va a ser su interlocutor, por ejemplo, para el Poder Judicial? El señor Feijóo le pidió al presidente unos días para asentarse y para empezar la interlocución, y hasta la fecha no nos han facilitado ni quién será la persona para dialogar y para negociar, ni tampoco cuáles son los pactos que están dispuestos a hacer. Y creo que es muy importante para nuestro país, para España, es muy importante que el Partido Popular sea un partido que se incorpore a la utilidad, que sea consciente que es un momento en el que hay que llegar a acuerdos. ¿Cuándo si no? Estamos en plena pandemia, tenemos una guerra en las puertas de la Unión Europea y estamos teniendo dificultades que se ven, por ejemplo, reflejadas en una inflación muy alta. Lleguemos a acuerdos ahora, que sea una oposición útil y que abandone esa senda de oposición tóxica que ha hecho durante toda la legislatura. ¿Mantiene la negativa a cambiar el sistema de elección del Poder Judicial? Es un modelo absolutamente democrático que lleva 35 años en vigor, que ha servido para que todos los gobiernos de diferente color hayan renovado el Consejo con arreglo a la ley y a la Constitución. Su última modificación fue durante una mayoría absoluta del Partido Popular y hubo un pacto de Estado con el Partido Socialista. El Partido Socialista, cuando está en la oposición, pacta, actúa como un partido de Estado, un partido responsable, un partido que aspira a volver a gobernar, y por tanto yo creo que es un modelo absolutamente democrático y en los mejores estándares europeos. Bien, hablan de acuerdos y consensos, pero por ejemplo están aplicando una estrategia respecto al Sáhara que ha sido rechazada expresamente por el 62% del Congreso. ¿Es coherente las dos cosas? Ha habido un gran acuerdo, muy importante, con Marruecos. Un acuerdo que va a conseguir no solo estabilizar una relación con uno de nuestros vecinos más próximos, como es Marruecos, sino avanzar en muchas materias. La primera, la frontera. Vamos a conseguir que la frontera esté protegida a los dos lados de la valla en Ceuta y Melilla. Este fin de semana ha habido unas cifras verdaderamente muy positivas que demuestran que los saltos irregulares de la valla o el paso de la frontera van a ser historia después de este acuerdo con Marruecos. Pero es que además esa colaboración con Marruecos va a ir más allá, se va a normalizar el tránsito de personas y de mercancías. Ya las conexiones marítimas y aéreas ya están nuevamente funcionando, pero es que vamos a llegar a acuerdos muy importantes con nuestro vecino marroquí, tanto en temas energéticos, económicos, empresariales, comerciales, culturales. Es decir, abrimos una nueva etapa con Marruecos, abrimos una etapa de colaboración, de amistad, y conseguimos que donde teníamos
una crisis que duraba ya demasiado con Marruecos, conseguimos solucionarla y lo hacemos a través de un acuerdo. Y creo que eso es lo que hay que poner en valor. Que el acuerdo se haga en contra de todos los demás partidos, incluido una parte del gobierno, ¿eso qué supone? Creo, por las intervenciones que tuvieron los distintos partidos en el Parlamento, muchos de ellos, más que el fondo del acuerdo con Marruecos, se quejaban del procedimiento y de la discreción absolutamente necesaria para llegar a un acuerdo de este tipo. Absolutamente necesaria. Del fondo del acuerdo, yo creo que hay muchas fuerzas políticas que coinciden que es bueno para España y que tengamos una muy buena relación con Marruecos es muy positivo para nuestro país. ¿Y han sido informados ya de la cumbre que hubo en Marruecos? Claro, la información, por supuesto que estamos informándoles y que el ministro de Asuntos Exteriores ha hecho varias rondas con los grupos parlamentarios para informarles. ¿Los votantes de Vox son ultraderechistas? Vox es ultraderechista. Vox es un partido de ultraderecha. Vox es un partido que a nivel europeo se puede comparar con Le Pen, con Orbán, y es un partido ultraderechista porque defiende postulados que son de ultraderecha. Vox quiere ilegalizar partidos políticos. Vox quiere ilegalizar el derecho de huelga. Vox quiere acabar con las comunidades autónomas. Vox no cree en la igualdad entre hombres y mujeres y no cree que exista la violencia de género. Vox dice que la sanidad pública es una lacra. Es una lacra. Y Vox, por ejemplo, apuesta porque las pensiones sean privadas y que no haya un sistema público de pensiones. Esto es ultraderecha. Cuando un partido quiere acabar con el derecho de huelga, quiere acabar con los derechos de las mujeres, quiere acabar con partidos políticos o quiere, por cierto, cerrar medios de comunicación. Eso es ultraderecha. No normalicemos un partido que quiere acabar con nuestros valores y con nuestra democracia, porque no comparte los valores europeos. Quiere que España esté fuera de la Unión Europea. Por eso es tan triste y tan grave para España que hoy el Partido Popular esté colonizado por Vox, esté absolutamente parasitado. ¿Y los votantes son de ultraderecha? Los votantes siempre son personas muy diferentes que llegan a una decisión de voto por distintos caminos y eso pasa en todos los partidos. Yo creo que lo que hay que hacer es decirle a la ciudadanía lo que significa Vox y no dejarlo en una palabra, en ser la ultraderecha, ser la extrema derecha. No, es que es un partido que quiere ilegalizar partidos políticos, quiere cerrar medios de comunicación, quiere acabar con las comunidades autónomas, quiere acabar con el Tribunal Constitucional. Eso es la ultraderecha y eso lo tiene que saber la ciudadanía y saber que cuando vota a Vox está votando contra los valores de la Constitución, contra los valores de nuestra Constitución. En Francia hay un cordón sanitario a la extrema derecha, pero podría decirse que no ha funcionado y que incluso ha hecho que progresivamente vaya creciendo la extrema derecha y ahora incluso haya riesgo de que gane las elecciones presidenciales. Por tanto, es un modelo discutiblemente eficaz. Yo creo que es un modelo estrictamente democrático. Cuando hay un partido de ultraderecha, en este caso Le Pen, que tantas cosas le unen a Vox, que promulga fuera de los valores europeos que Francia se convierta en una isla y que por tanto deje de formar parte de la esencia de la Unión Europea, yo creo que es una política radicalmente democrática denunciarlo. Lo raro es lo que pasa en España. Lo que pasa en España con el Partido Popular no pasa en ningún otro sitio. En Europa, en Francia, en Alemania, a la ultraderecha se la condena y se la combate. Y en España lo que está ocurriendo es que el Partido Popular está parasitado por Vox. Y el problema no es tanto que el Partido Popular pacte con Vox. El problema es que el Partido Popular hace suyo el discurso de Vox. Lo que hemos visto en la investidura de Mañueco en Castilla y León es muy grave porque el Partido Popular se mimetiza con el discurso de Vox. Son indistinguibles. ¿Estarían dispuestos el PSOE, usted particularmente, a que si el Partido Popular tiene más escaños en las generales que el Partido Socialista, dejarle gobernar para que no tenga que depender de Vox? El Partido Popular, cuando habla de esta propuesta de la primera fuerza, le pasa lo mismo que cuando habla de los impuestos, que cuando están en la oposición siempre bajan los impuestos, cuando están en el gobierno los suben, y cuando el Partido Popular cree que puede ser primera fuerza, defiende que sea quien gobierne, pero cuando no lo es,
pacta con la ultraderecha para seguir gobernando. Y hay ejemplos. En Andalucía es un ejemplo, el Partido Socialista es la primera fuerza. En Murcia el Partido Socialista es la primera fuerza. En Castilla y León era la primera fuerza. En todos los sitios donde el Partido Popular estaba gobernando, o en la mayoría de ellos, era la primera fuerza del Partido Socialista. Y sin embargo se abrazaron a la ultraderecha para conseguir el poder. Cambiaban derechos, son capaces de cambiar derechos, sobre todo de las mujeres, pero de muchos otros colectivos, para conservar el poder. Pero eso es crítica a lo que decide el PP. Yo le pregunto si el Partido Socialista estaría dispuesto, para que no entrara Vox a un gobierno o apoyara a un gobierno, apoyar o permitir que gobernara el Partido Popular si tiene más escaños. Nosotros hicimos una propuesta al Partido Popular para evitar que Vox entrara en las instituciones de Castilla y León. Y era una propuesta que tenía una lógica muy sencilla. La ultraderecha es igual de peligrosa en Castilla y León, en Madrid, en Andalucía, en Cantabria y en toda España. Si el Partido Popular, como hacen las derechas europeas, decide no gobernar con la ultraderecha, y lo decide en toda España porque considera que es un peligro para nuestra democracia, el Partido Socialista, por supuesto, que ayudaría a la gobernabilidad. Pero el Partido Popular tiene que reconocer que la ultraderecha y que Vox es un peligro para nuestra democracia y es un peligro para nuestra ciudadanía, porque estamos hablando de derechos de la ciudadanía. Seguir gobernando en Castilla y León, por ejemplo, a cambio de entregar derechos de las mujeres a la ultraderecha, es un precio muy alto que los demócratas no tenemos que pagar. Entiendo entonces que en una hipótesis de unas elecciones generales y después de unas elecciones generales, si el Partido Popular rompiera todos los acuerdos con Vox, ¿le parecería bien que el Partido Socialista permitiera que gobernara el Partido Popular? Yo creo que el Partido Popular tiene que ser consciente de la gravedad que tiene pactar con la ultraderecha y hacer suyo el discurso de la ultraderecha. De hecho, creo que es un límite que ha traspasado el señor Feijóo y que no había traspasado antes otros líderes del Partido Popular. Eso es muy grave. Y tenemos que ser conscientes, todos los demócratas, que la ultraderecha no es un partido más. Es un partido que supone retroceso para nuestro país. Retroceso. Luego entiendo que me está diciendo que sí. Le estoy diciendo que nosotros la oferta que hemos hecho al Partido Popular es que dejemos a Vox a un lado, no pacte con la ultraderecha y que en ese caso, claro que nos entenderíamos y tendría que no pactar con la ultraderecha en ningún sitio de España. Vale. Otro de los argumentos que se utiliza desde la derecha es que no hay diferencia entre pactar con Vox y pactar con Bildu. Bueno, creo que hay una diferencia de inicio y es que Vox está gobernando en Castilla y León, gobernando, tomando decisiones, firmando decretos, tomando medidas y gestionando presupuesto público. Eso, comparado con llegar a acuerdos con diferentes fuerzas políticas legítimas en el seno del Congreso de los Diputados, hay una diferencia absolutamente esencial y sustancial, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Vox está gobernando y lo está haciendo de la mano del Partido Popular. Hoy por hoy son lo mismo. Votar al Partido Popular y votar a Vox es lo mismo, porque gobiernan de la mano, son un tándem. ¿Y es más aceptable Bildu que Vox? Mire, a mí me parece que la diferencia entre gobernar y la diferencia entre tener apoyos parlamentarios es muy significativa. Cuando nosotros desde el Gobierno hacemos una iniciativa legislativa, un proyecto de ley, un decreto ley, lo que hacemos es intentar buscar con las fuerzas políticas una mayoría para que salga adelante. No es en absoluto comparable que con fuerzas políticas podamos ponernos de acuerdo en una determinada enmienda en una ley, no es eso comparable con gobernar con la ultraderecha y meterla en las instituciones para hacer daño a la ciudadanía. De pura estrategia. Basar todo el discurso, o gran parte del discurso político, en el miedo a la extrema derecha, ¿no termina también por fortalecer a Vox al ponerle en el centro de la política y de la agenda? Yo creo que el Gobierno tiene un discurso muy potente y tenemos que hacer mucha pedagogía cada día. Por supuesto que Vox y el Partido Popular en este momento son un tándem, eso es incuestionable. Pero claro que tenemos que hacer pedagogía de lo que está haciendo el Gobierno. Yo quiero lanzar un mensaje de confianza en nuestro país, de que no solo vamos a salir de estas crisis que estamos sufriendo, sino que lo vamos a hacer con un crecimiento económico sólido y lo vamos a hacer reforzando el estado del bienestar, creando más derechos
y reforzando más servicios. Y esa es la política que está haciendo el Gobierno. Nuestra política, nuestra agenda legislativa es una agenda muy ambiciosa. En lo que va de legislatura hemos aprobado 135 iniciativas legislativas, 135. Esto supone que además de gestionar la crisis y de gestionar las urgencias, estamos también llevando a cabo nuestro modelo de transformación para la sociedad, porque lo que estamos sembrando ahora con fondos europeos, con una política clara de apuesta por la digitalización, la transformación digital, por la transición ecológica, por la cohesión social y territorial, estos años, esta legislatura, está sembrando las bases de una transformación de nuestro país para las próximas décadas. Y vamos a conseguir un país que tenga una economía más productiva, que tenga una economía más sólida y que tenga un mercado de trabajo más justo, donde cuando haya dificultades en una empresa, los empresarios no tengan una única salida que sea despedir, sino que también la reforma laboral ha conseguido que ahora nuestras empresas tengan otras opciones y que por tanto tengamos un empleo más garantizado y más digno, con más derechos y en ocasiones con sueldos más altos como consecuencia de la aplicación de la reforma laboral. ¿Qué lección saca de la desaparición del Partido Socialista en Francia? Es una situación muy específica de Francia, porque varios candidatos que se han presentado a las presidenciales eran antiguos militantes y dirigentes del Partido Socialista francés. Muy particularmente Macron, que fue ministro del presidente Hollande y que por tanto proviene del Partido Socialista. Eso ha hecho que en las presidenciales el Partido Socialista haya tenido un resultado tan malo como el que ha obtenido. Pero también le digo que el Partido Socialista en las regionales, en las locales, en las legislativas tiene resultados mejores. No es un buen resultado el de los socialistas franceses, pero creo que es una situación que deriva muy del contexto francés y de la situación de los candidatos a las presidenciales en Francia. ¿Qué le parece la candidatura de Yolanda Díaz? Creo que tiene un reto muy importante por delante, que es unificar en una única candidatura lo que las fuerzas políticas y los espacios políticos que hay a la izquierda del Partido Socialista. Y yo en esa tarea le deseo suerte. Diga a los ciudadanos su previsión sobre la duración de la guerra y los efectos económicos que van a tener. Digo, no me explique qué está haciendo el gobierno o qué va a hacer el gobierno, sino claramente qué les va a pasar a los ciudadanos en esta situación. No podemos dar ni siquiera una fecha de previsión de duración de la guerra. Es una guerra que ha provocado Putin con un ánimo expansionista y con una crueldad que no esperábamos nadie. Y por tanto sobre la duración de la guerra, pues desde luego desearíamos que fuera lo más corta posible, pero no está en nuestra mano, está en la mano de esa persona que ha demostrado tener tan poco corazón como es Putin. Y las consecuencias económicas, por supuesto que toda Europa se va a ver afectada. Y en general todo el mundo se va a ver afectado por las consecuencias económicas y sociales. Piense que hay 4,5 millones de refugiados ucranianos que han salido horrorizados de su país. Y claro que el mercado energético o el mercado de cereales, que es tan importante para la alimentación, se está viendo muy tensionado. Y por supuesto que eso supone una inflación alta, ¿no? En España, en Europa y en el mundo. Estamos hablando de que las cifras de inflación de Estados Unidos o de Alemania son las más altas en más de 4 décadas de estos países. Pero creo que las medidas que estamos adoptando son las medidas correctas. Y con esas medidas vamos a conseguir reducir la senda alcista de la inflación, vamos a conseguir doblegar esa curva también y vamos a intentar que tengamos una inflación mucho más controlada al final de este año, en el último semestre, en el último trimestre. Ese es el objetivo y para eso hemos adoptado medidas muy ambiciosas, el paquete más ambicioso de toda Europa, y querría poner en valor eso, querría poner en valor que sabemos cuáles son las dificultades de la gente, que sabemos lo que cuesta llenar el depósito o calentar una casa y que como conocemos esos problemas tomamos medidas para la gente, para ayudarles y para acompañarles en esos momentos. Y por eso tengamos confianza en nuestro país. Seguimos teniendo un crecimiento económico muy alto, seguimos teniendo la mayor tasa de ocupados de nunca, de la historia. Tenemos durante el último año 800.000 parados menos y en el último trimestre del 21 España fue el país que más creció en PIB en la Unión Europea. Tengamos confianza en nuestro país. Hay mucho talento, mucha inteligencia, mucho trabajo, mucho esfuerzo y España va a salir adelante. ¿Por qué la inflación es peor en España que en otros países de Europa? Más del 70% de la inflación en España se corresponde con consecuencias de la guerra.
más del 70%. Hay una afectación muy directa con la guerra en la inflación. Es un fenómeno europeo y mundial. Y la inflación en España es una cifra que puede estar por encima de unos países de nuestro entorno, pero está en unas cifras relativas muy parecidas. Estamos sufriendo una inflación, todos los países de Europa y también en Estados Unidos, que es la mayor en décadas. Y por supuesto es consecuencia de la guerra. No solo de la guerra, también de la salida de la pandemia y del encarecimiento de materias primas, como el acero, por ejemplo. Es decir, hay distintos elementos que han llevado a que tengamos una inflación muy alta, pero desde el Gobierno conocemos y conocíamos esa tendencia, estamos tomando medidas para bajarlo y lo vamos a conseguir en los próximos meses. ¿Tienen temor de que haya algo parecido a un estallido social o que haya protestas por la situación económica? Creo que estamos demostrando que conocemos las dificultades, que nos sentamos con los sectores más afectados y que llegamos a acuerdos con ellos, adoptando políticas públicas que les beneficien en un momento de dificultad. Eso es un gobierno progresista, eso es un gobierno que acuerda y que pacta, y eso es un gobierno que está cerca de la ciudadanía. Y eso es lo que venimos haciendo desde el inicio de la legislatura y especialmente en estas crisis.